Esta mañana me da mucho gusto recibir una vez más a quien amablemente nos colabora para que tengamos conocimiento de algunos temas, especialmente en neurología. Por ello le doy la bienvenida al doctor René de Jesús Alvear Vázquez. Él es urólogo reconocido, usted lo conoce, quien nos va a platicar el día de hoy de una situación muy poco difundida, la varicocele, que son las varices en los testículos. ¿Es la o el varicocele, doctor? Muy buenos días. Se maneja de los dos nombres, ¿Sí? varicocele o la varicocele como tal. ¿Sí? Perfecto, un tema que, bueno, yo no tenía conocimiento de que hubiera varices en los testículos, caray. Así es que, hombres, prestemos atención a este tema inquietante y, por supuesto, lo más importante es prevenirlo. Así es que, doctor, muy buenos días nuevamente. Adelante, entremos en materia. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el varicocele como tal es una malformación vascular, son varices, ¿sí?, en una situación anatómica, en este caso a nivel de la parte superior de lo que es el testículo. Ok. ¿Sí? El testículo anatómicamente, ¿sí?, cuando sale el testículo de la parte inferior, los elementos del testículo, ¿sí?, sale un conducto que se llama epidídimo. Ok. Este epidídimo es el que hace, vamos a decir, la maduración de los espermatozoides cuando salen de lo que es el testículo, y va a correr por un cordón que se llama conducto deferente para desembocar en la vesícula seminal, donde se produce el semen. Lo que se expulsa en una eyaculación, en una actividad sexual o en una masturbación, es el líquido seminal, y el 90% de ese líquido se produce aquí en la vesícula seminal, pero ese 10% que viene de los testículos son los espermatozoides. Esta es en la situación anatómica. Cuando sale el cordón de lo que es el testículo, lleva aunado ahí una arteria, una vena y un plexo venoso, que es un conjunto o una red de venas, ¿sí?, que va junto con todos los elementos que mencionamos. Y eso va a formar lo que se llama el cordón espermático. Ok. Tenemos dos cordones espermáticos, uno de arriba de cada uno de los testículos, ¿sí? Esa red de venitas que manejamos ahí, que se llama plexo venoso pampiniforme, ¿sí?, aproximadamente en 1 de cada 100 personas puede dilatarse. Y esa dilatación venosa que se lleva a cabo ahí, ¿sí?, son varices, como las varices que aparecen en las piernas por un problema de insuficiencia venosa. Es más, es una insuficiencia venosa. O sea, se expanden. Se expanden, se dilatan, ¿sí? Oh. Y esa dilatación, por consecuencia, lo que va a provocar es aumento de temperatura, y el aumento de temperatura va a afectar directamente a lo que es el testículo. ¿Cuándo sucede? ¿Sí? ¿En qué edad aproximadamente? Cuando el paciente hombre se hace adolescente. ¿Qué quiere decir? Que cuando empiezan los caracteres sexuales secundarios por la producción de hormona, el paciente crece, entró a la secundaria, sale de la secundaria y empieza a tener todos los caracteres sexuales secundarios, es cuando puede aparecer estas varices. ¿Espontáneamente o hay alguna causa? La situación principalmente es genética. Oh. Traemos una predisposición, ¿sí?, como le decía, más o menos en 1 de cada 100. ¿Sí? Hay que checar al paciente cuando tiene antecedentes, sobre todo que mi tío, mi papá, mi abuelito o el hermano de mi abuelito no tuvo hijos, o que se separó porque no había una situación de sexualidad adecuada. Esa es la causa principalmente. ¿Y los síntomas, doctor? Eso es bien importante porque curiosamente es asintomático. Ah, caray. No duele, no da ninguna situación de sintomatología, ¿sí? Y dice gente, pues, ¿cómo lo detecto? ¿Sí? Principalmente se detecta porque en esa edad el paciente juega fútbol, juega básquetbol, anda en bicicleta, anda en motocicleta, y se llegan a lastimar por alguna circunstancia la parte de lo que es el epidídimo. Ok. ¿Sí? Y eso sí duele. Se duele, se inflama, se dilata, ¿sí? Y el paciente acude al médico o acude con nosotros a la consulta, y es cuando nosotros a la exploración lo detectamos. Qué importante es eso, porque supongo que el paciente ha de expresar su dolencia pues como él puede, ¿no? Y difícil saber exactamente qué es lo Exactamente, que está es muy causando, difícil, ¿no?, hacer un diagnóstico de precisión si no se tiene una sintomatología, Así si no es. duele. Y si no se palpa Y gracias a ese dolor nos damos cuenta nosotros a una exploración, porque al paciente simplemente le decimos, a ver, ya en la exploración,
puja un poco, ¿sí? Hace esfuerzo, ¿sí? Y en ese momento se ve todo lo que es el cordón espermático arriba del testículo, cómo se dilata y se ve cómo se expande, ¿sí? Casi siempre principalmente del lado izquierdo y posteriormente pasa al lado derecho. Y muchas veces ya viene bilateral. ¿Qué situación esta? Ahora, me llama la atención que desde la adolescencia aparece. Yo siempre hemos platicado de que, bueno, con la edad van los órganos pues ya perdiendo ese 100% de funcionalidad, pero ahora desde la adolescencia. Desde la adolescencia. Ahora, en una situación fisiológica, recordemos que el testículo tiene dos principales tipos de células. Unas que se llaman células de Leyden, que producen los espermatozoides, y otras células de Sertoli, que producen la hormona masculina. Ahí se produce la hormona masculina en el 90% de lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué afectación clínica nos va a dar el varicocele? Pues la afectación de esos dos tipos de célula. ¿Cómo se manifiestan posteriormente? Infertilidad. Y cuando esto es muy severo, que dilata demasiado y da mucha temperatura, al testículo lo va haciendo chiquito. Ah, caray. Lo va haciendo chiquito y puede llegar a tener hasta una atrofia testicular, y cuando esto llega a suceder, el paciente puede llegar inclusive a la esterilidad. Caray, ¿qué tema entonces? Qué importante. Sí, hay gente que, por ejemplo, ya se casó a los 25, 30 años, 20 años, ¿sí? Y nunca se dio cuenta que tenía un varicocele porque nunca lo revisaron. Ni no nunca le dolía. Y de repente, ¿qué pasa? Que le dicen los tíos, los abuelitos, los papás, oye, pues ya queremos familia y no vemos claro. No vemos, ¿sí? ¿Para cuándo? Y de repente empiezan a hacer estudios, ¿sí? Y de repente aparece el varicocele con un grado importante de infertilidad, y muchos casos ya con una esterilidad, ¿sí? Y el daño aquí es importante, sí. El daño que se genere sobre ese tipo de patología es irreversible. Caray. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje que se dañe de esas células que se van muriendo nunca regenera. ¿Qué hay que hacer entonces para prevenir? ¿Hay que revisarse o qué se hace? Aquí lo importante es, si tenemos hijos adolescentes, ¿sí? Que están empezando su pubertad, ¿sí? Si es posible, porque a esa edad nadie se deja revisar, claro. ¿sí? Pero si tiene algún amigo médico conocido del sector salud, ¿sí? Que le pueda revisar, más si hay algún antecedente en ese sentido, hay que llevarlos a revisar y hay que llevarlos a que se exploren directamente. Eso que comenta me parece el primer paso, ¿no? Que uno vea en la familia si hay algún antecedente que, como dice, que el tío, el abuelo, alguien más, pues haya padecido de algo, ay, que sí, que le dolía ahí, y ya sabemos que esta sociedad no habla abiertamente del tema, ¿verdad? No, y ahora los jóvenes difícilmente se dejan explorar, claro. Si de niño uno los explora, de adolescente, ni me toques, ni me veas, ni nada. Así es, entonces primer momento para prevenir, bueno, para entender que existe esto, bueno, pues es revisar el historial en la familia, preguntar, para tener por lo menos una idea, ¿no? Claro. Factores. Hay unos factores que pueden predisponer en un momento dado. Ah, caray. ¿Sí? Yo, por ejemplo, traigo la genética porque ya conozco de algún familiar y todo esto, ¿sí? Pero curiosamente, esto se da por calor, ¿sí? Calor. La aparición de calor más importante sobre los testículos, ¿sí? Hace que esto se desarrolle más o se desarrolle menos, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores de calor? ¿Sí? El medio ambiente. Lugares donde hace mucho calor, como Jojutla, claro. ¿sí? Como la zona sur de Morelos, es un factor. El estar sentado mucho tiempo en lugares duros o calientes, ¿sí? Gente que trabaja cerca de mucho calor, hornos, vapores, ¿sí? Lugares como cocinas, ¿sí? Donde hace mucho calor. Ese calor predispone y hace que esto se genere y se desarrolle más rápidamente. Sí, y actualmente, por ejemplo, muchas situaciones, vamos a decir, laborales, como son los choferes, que están mucho tiempo sentados en lugares calientes, los motociclistas, que están en el calor directamente, ¿sí? Son factores que hacen que esto se predisponga más y se desarrolle más. Ahora, por ejemplo, un chofer diría, bueno, ¿y qué hago yo? Tengo que trabajar. ¿Hay algún tipo de ejercicio o algo que manteniendo ese trabajo pueda prevenir esto? Nosotros le recomendamos a la gente que tiene que hacer esa actividad que usen algún soporte que ventile directamente. Usted recuerda hace muchos años que en cada esquina de las gasolineras o por ahí vendían unos soportes de bolitas de madera. Ajá, que para dar masaje. Esos son excelentes porque dejan pasar el aire y ventila directamente.
¿sí? Cuando haya una patología de este tipo lo sugerimos, ¿sí? O cuando es un paciente que se dedica a eso directamente, también le sugerimos, porque el varicocele es una situación de este tipo, pero también la patología que se da por inflamación de lo que es el testículo o el epidídimo, ¿sí? También genera ese tipo de circunstancias y de sintomatología, y es bueno que ventile ese tipo de situaciones. Correcto, entonces aprovechamos para recomendar, ¿verdad? Bueno, no yo, el doctor, a todas las personas que trabajen al volante por muchas horas, pues que busquen un asiento que sea ventilable. Claro. Eso ¿sí? va a ayudar. Ahora, con respecto a qué hay que hacer cuando se detecta un varicocele, ¿sí? Cuando detectamos en alguna persona que es adolescente, joven en este sentido, mandamos a hacer estudios para hacer un diagnóstico de precisión, aparte del clínico, como es una ultrasonografía Doppler, que lo hacen en muchos lugares fácilmente, y se detecta y vemos el grado de varicosidad que tenemos a ese nivel, porque hay de grados a grados. El inicial, que a veces simplemente es vigilancia, hasta el grado 5, que es cuando ya hay atrofia testicular directamente, pero el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Hay que operar al paciente, ¿sí? Y hay que quitarle únicamente las varices, ¿sí? El testículo se queda en funcionalidad, quitamos las varices, y aquí viene otro tipo de circunstancia. Al paciente hay que pedirle que por favor no haga ejercicio de más, ¿sí? Y no aumente de peso. El aumento de peso, ¿sí? O el hacer o estar mucho tiempo en calor o mucho ejercicio hace que las venas que dejamos nosotros ahí después de un procedimiento, que son las normales, al tiempo puedan también nuevamente dilatarse. Uy. Y puede regresar un varicocele. Caray, qué situación está. Y las consecuencias, doctor, es decir, quien tenga este padecimiento puede sobrellevarlo a lo largo de su vida. Por lo regular, sí. Sí, cuando ya hacemos un diagnóstico y tenemos un tratamiento, valoramos en qué porcentaje de fertilidad estamos, ¿sí? Y le decimos, ok, ya no eres fértil en un 100%, pero tienes un 30, 40, 50%, sí puedes tener hijos, puedes hacer una vida totalmente normal, no más cuidar lo que decíamos, no aumentar de peso, no estar mucho tiempo sentado en lugares duros o calientes, ¿sí? Manejar frío. Aquí el frío es una excelente situación de la termoterapia para ayudar a que esto no dilate más y que ayude, ¿sí? ¿Y afecta en las relaciones sexuales? En absoluto, sí, cuando todavía tenemos una cantidad importante de células. Mencionábamos que unas células producen los espermatozoides. Ajá. Y las otras producen lo que es, en este caso, la hormona masculina. Y sí hay afectación cuando esto es muy severo, porque nos lleva a la disfuncionalidad, ¿sí? Muy importantemente, porque la producción hormonal cae. Y de entrada, entonces, lo que más afecta es la fertilidad, ¿no? Sería lo más grave y como efecto secundario también. Exacto. Lo que es la sexualidad. Exactamente. Qué buena explicación, doctor. Ahora, ya nos explicó la manera de prevenir un poco, alejarnos de esas situaciones de calor. ¿Hay algunas otras recomendaciones? Podría ser que un adolescente dice, no, yo estoy bien, tengo nada, pero la pueda desarrollar y aunque no tenga antecedentes a una edad más avanzada. Sí, sí, hay gente que nosotros le hacemos sus primeros estudios o el diagnóstico inicial a los 30, 40 años. ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que vemos hasta de 50 años, ¿sí? Que resulta que tuvieron un hijo hace 20 años, ¿sí? Y ahora su actividad sexual decayó totalmente. Vemos y ahí está el varicocele. ¿Sí? Está el varicocele y hasta la atrofia testicular. Afortunadamente tuvieron un hijo o 2 hijos, pero después sí, la producción hormonal y la producción espermática va cayendo y le puede llevar, aunque sea una persona adulta, a una disfuncionalidad total y a una esterilidad total. Y a lo mejor previamente no se dan cuenta, ¿verdad? No se dan cuenta. Como le decía, mucha gente ya se casó, ya pasaron los años y nunca tuvieron hijos. Es más, y como nunca le dolió, ni cuenta se dio. Ajá, no sabía que él era el problema. ¿Qué situación está? Ahora, ¿se pueden palpar los hombres para ver si hay alguna protuberancia o algo así? Por lo regular, sí. Nosotros les sugerimos que cuando ellos se bañen, la gente se baña por lo regular con agua tibia, ¿sí? Sí, y al momento que por lo regular se revisa uno los genitales, porque hay unos que estamos muy gorditos y que no nos damos cuenta ni los tocamos, pero por lo regular se pueden tocar, ¿sí? Si el testículo lo tocan más pequeño y en la parte superior, al momento de bañarse con el calor, sienten como una especie de cuerdas, le decimos nosotros, dice la gente, siento como si tuviera animalitos, como si tuviera gusanitos, ¿sí?
esas son las varices, ese es el varicocele. Autoexploración. Muy bien, pues qué situación está, qué bueno que nos ha comentado de todo este tema, de este problema que pueden enfrentar los hombres, pues para en la medida de las posibilidades prevenirlo, ¿no? ¿Hay alguna otra recomendación? Pues evitar el exceso de calor. Como decíamos, básicamente, sí, el estar sentado en lugares duros o calientes durante mucho tiempo, el estar cerca de hornos, vapores si no lo requiere, los saunas, sí, son lo que nosotros sugerimos que no sea tan frecuente. Los temazcales, doctor. Claro, ese es un calor tremendo. Sí. Sí, es un calor tremendo. Y si tiene este tipo de problemas o no lo ha dado, eso lo puede predisponer a que esto se haga más intenso. Que así es que hay que tomarlo en cuenta. Oiga, lo que yo me quedé maravillado es que en esa parte que dice del testículo, ese cordón, confluyen ahí, coinciden pues varios órganos, la vena y 3 cosas que dijo, ¿no? No, y déjeme decirle que este conducto que se llama conducto deferente, que sale del testículo y va el cordón espermático, es donde viajan los espermatozoides para llegar a la vesícula seminal, y esa vesícula seminal que tenemos nosotros aquí, ¿sí?, es donde sale el semen para la eyaculación a la mitad de la próstata. ¿Sí? Muchas ocasiones una enfermedad prostática, una infección prostática, ¿sí?, también, ahora es al revés, sale de la próstata y puede llegar a infectar los testículos. Caray. Bueno, pues no cabe duda que hay que entender, aprender y prevenir todo este tipo de situaciones que nos afectan a los hombres y bueno, particularmente en este tema que deriva la fertilidad, que deriva en las relaciones sexuales, así es que es muy importante, ¿verdad? Hay un detalle que sí quisiera comentar directamente. Adelante. Porque hablábamos que la producción espermática, sí, y la producción, en este caso hormonal, viene directamente del testículo en el 90%, sobre todo lo que son las hormonas. Y un 10% de las glándulas que tenemos arriba del riñón que se llaman suprarrenales. Pero esa hormona masculina que se llama hormona total, ¿sí?, para que actúe en nuestro cuerpo, en cualquier persona, ¿sí?, debe ser madurada por una enzima. Una enzima que curiosamente la produce la próstata. Entonces, cuando hay patología prostática, también es otra de las circunstancias que nos puede dar de que esa enzima no se produzca y la hormona masculina no funcione. Y en conclusión, entonces, hay que atender de manera integral esa parte, ¿verdad? Definitivamente, sí. Cuando uno acude a una consulta urológica, pues nosotros como tal, si es joven, adolescente, tenemos que revisar y valorar todos los genitales, testículos, todo. Sí, inclusive, porque la misma próstata, ya en gente joven, es muy fácilmente que se haga patología. Y con la edad, doctor, a lo largo de los años, pues evidentemente ya no podemos esperar que la próstata esté al 100, que el cordón esté al 100, ¿verdad? ¿Qué tanto es normal una situación de afectación en esta zona? Bueno, las circunstancias que llegamos a la de que decíamos la cuestión hormonal, Ajá. Y el hombre también va a llegar a una situación que nosotros le decimos andropausia. El hombre tiene andropausia, ¿sí? La mujer tiene menopausia. La mujer pierde su producción hormonal cuando llega a la menopausia. El hombre la disminuye. Entonces el hombre, aunque tenga 50, 60, 70 años, si no tiene patología en este nivel, va a seguir produciendo hormona, aunque sean un 20, un 30%. Y por eso es que una persona que tiene sexualidad, tiene 80 años, tiene una pareja joven, quieren tener hijos, y hay hijos. Y hay gente que tiene 100 años y tiene hijos, porque la hormona siempre está presente, y si hay espermatozoides, puede embarazar. Muy bien, y le quiero preguntar, aprovechando esta parte de la exposición que dice que un hombre pues mayor puede todavía tener hijos porque tiene producción hormonal, ¿qué sabe usted que hay de cierto de que el hombre mayor le absorbe la juventud a la mujer joven? Pues es una manera de dicho como tal, pero sí nos damos cuenta, ¿sí? Se dice en las guías urológicas, en las guías de andrología, en las guías de sexología, que el hombre maduro es el mejor amante. Sí, bueno, pues ahí está la recomendación y la conclusión de parte de toda esta situación de estos estudios. Pues muchas gracias, doctor, siempre útil conocer todo esto, especialmente para los hombres, y también hoy entendimos que la eyaculación va compuesta de 2 sustancias, ¿verdad? Así es. Que son los espermatozoos
y el líquido seminal. Y el líquido seminal, que son cosas diferentes, eso también es importante conocerlo. Pues gracias, doctor. ¿Algún otro comentario ya para cerrar? ¿Alguna sugerencia? Pues yo lo que sugiero más que nada que todos los adolescentes de nuestro medio, ¿sí?, se revisen. Si tienen alguna duda, platiquen con sus papás, y si los papás aún así tienen alguna duda, acudan con la persona que le tenga confianza, algún médico de familia, que lo revise, que los vea directamente, porque hay cada sorpresa que nos llevamos, o gente que inclusive ya se casó y tiene alguna problemática, revísense, y para eso son los estudios prenupciales. Claro, y me gustaría que repitiéramos que una vez que se ha presentado el problema hay que operar y puede regresar a la normalidad, ¿o ya no? No. El daño que se genera por una situación de este tipo es irreversible. De plano. Cuando nosotros llegamos a una cirugía y operamos al paciente, le decimos, sí, esto detiene el daño, pero el daño generado no se recupera. Pero todavía puede tener fertilidad en cierto porcentaje. Claro, sí, si tiene un porcentaje bueno, sí. Es más, con un 10% de producción espermática puede embarazar. Es suficiente, muy bien. Por los millones, ¿verdad?, que hay de espermatozoides. Exactamente, sí. Por lo regular, la cantidad normal de una espermatobioscopía en cantidad de espermatozoides es de 60 millones en adelante. Pero con 10 millones, ¿sí?, o con 1 millón, con una fertilidad asistida, puede embarazar. Con un espermatozoide es suficiente. Y por último, leíamos, doctor, en las noticias de hoy que la famosa ley Silla, que apenas se puso ya en vigencia, pues hay protestas de parte de los que la tienen que aplicar, darle una silla a la persona que está muchas horas parada. Entonces, estar mucho tiempo de pie, como estar mucho tiempo sentado, tiene consecuencias. Sí, en los dos factores, ¿verdad? Por el calor. Uno, porque estando de pie, sí, hay una situación de presión más importante de la cavidad en el cuerpo sobre los genitales, y estando sentado por el calor. Así es, o sea que bueno, siempre la naturaleza misma nos indica, ¿verdad?, que no hay que abusar de nada. Sí, y recomendarle a los jóvenes, sí, sobre todo, sí, los deportes de exceso, sí, sobre lo que es motocicleta, sí, lo que es la bicicleta de montaña, sí, lo que es las pesas, sí. Toda la fuerza que se hace en unas pesas que se levantan hacia arriba va sobre los testículos. Así es, y sobre la columna. Bueno, gracias, doctor René Alvear. Para mayor detalle, alguien que quiera consultar en particular, denos por favor su ubicación. Aquí en Jojutla estamos aquí en lo que es Vicente Guerrero 206. Adelantito de Cadena Sur. Exactamente, y en Cuernavaca estamos a 3 cuadras de la Catedral, Morelos 202. ¿En Jojutla qué día se atiende? Lunes, miércoles y viernes. Perfecto, pues muchas gracias, doctor René Alvear, gracias por toda su exposición y el conocimiento que nos aporta. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, buen día.